Hola y bienvenidos a este nuevo video de la historia del Paraguay. Yo soy Carlos Muñoz y el tema a tratar hoy es periodo de la historia del Paraguay. También más adelante vamos a explicar algunos conceptos que son de utilidad para el análisis histórico. Bien, para poder explicar lo que es el periodo de la historia del Paraguay, acá tenemos una representación de una línea de tiempo donde abarca 500 años de historia de Paraguay, donde podemos ver que se divide en tres periodos. El periodo precolombino o periodo aborigen también, mencionado, se dice también de esa manera. Tenemos el periodo colonial y el periodo independiente. Existen varios sucesos, hechos importantes que se dieron durante la historia del Paraguay, pero voy a ir mencionando solamente algunos. Durante el periodo precolombino tenemos para el 1516 el descubrimiento del río La Plata, para el 1524 lo que es el descubrimiento de Paraguay por Alejo García. Ya para lo que es el periodo colonial tenemos la fundación de Asunción que se da en el 1537. Tenemos también un periodo donde los jesuitas son protagonistas, donde podemos observar donde para el 1609 los jesuitas comienzan a establecer misiones en la región del Paraguay. También durante este periodo, para el 1721, tenemos la Revolución Comunera que surge del descontento de los pobladores paraguayos con las autoridades coloniales. Y para el 1767 tenemos la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles. Esto incluido también la región de Paraguay. El año 1811 marca el punto de inicio de lo que es el periodo independiente, ya que Paraguay para ese año se independizó de lo que es España. Para 1813 tenemos lo que es la creación de la primera Constitución Nacional. Para 1844 se da la creación de la segunda Constitución Nacional durante el gobierno de Carlos Antonio López. Luego tenemos un conflicto que se da entre el 1864 y 1870, que es la guerra de la Triple Alianza. Un evento, un conflicto armado donde Paraguay se enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay. Para el año 1870 se crea la tercera Constitución Nacional. Para 1880 tenemos que el general Bernardino Caballero asume la presidencia del Paraguay y es él el que funda el Partido Nacional Republicano, conocido como el Partido Colorado. Después tenemos otro conflicto, otra guerra que se da entre el 1932 y 1935, que es la Guerra del Chaco, un conflicto que se dio entre Paraguay y Bolivia. Luego, otro evento importante, tenemos también la creación en 1940 de la Cuarta Constitución Nacional. Y tenemos el periodo de dictadura del gobierno de Alfredo Stroessner, que fue del 1954 a 1989. Para 1967 se crea la Quinta Constitución Nacional durante el gobierno de Alfredo Stroessner. Y es recién para 1992 que se crea la Constitución Nacional actual, y tenemos que a partir de ahí es donde se da una transición a la democracia. Como podemos ver también en esta línea de tiempo, podemos ver estos colores rojo y azul que representarían el periodo de tiempo de la hegemonía de los partidos Colorado y Liberal. Luego tenemos los tiempos históricos, algunos conceptos, como por ejemplo sincronías, se refiere a la comparación de eventos que ocurren en diferentes lugares al mismo tiempo. Un ejemplo de esto tenemos la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra Civil ocurría en Estados Unidos. Ambos eventos ocurrieron en diferentes lugares, pero al mismo tiempo. Luego tenemos las diacronías, se refiere al estudio de cómo los eventos o procesos cambian a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto es el cambio del sistema de gobierno en Paraguay, desde lo que fue la dictadura de Alfredo Stroessner hasta la democracia actual. Tiempo según Braudel.
Acontecimientos. Son eventos o hechos específicos que ocurren en un momento determinado. Y un ejemplo claro está la firma del Tratado de Asunción en 1991 que fundó el Mercosur. Coyunturas. Se refiere a situaciones o periodos de tiempo donde se cruzan varios factores que influyen en el desarrollo de los acontecimientos. Un ejemplo claro de esto es la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, donde ahí se combinaron varios factores, como por ejemplo presiones internas, descontento social militar y también de la presión internacional. Estructuras. Son los elementos permanentes y estables que organizan y condicionan la vida social y económica en un periodo histórico. Un ejemplo claro de esto tenemos el Partido Colorado, que dominó el poder en Paraguay durante décadas, centralizando el control político. En cuanto a marco conceptual, tenemos causalidades. Se refiere a las relaciones de causa y efecto entre distintos eventos o procesos históricos, donde tenemos que la guerra de la Triple Alianza fue la causalidad del expansionismo de Brasil y Argentina. Continuidades son los elementos que permanecen constantes a lo largo del tiempo a pesar de los cambios en otros aspectos. Ejemplo de esto tenemos la Iglesia Católica, eh, que ha mostrado continuidad desde el periodo colonial hasta la actualidad. Y por último pasamos a los cambios en la historia del Paraguay. En cuanto a cambio político, tenemos la transición de la dictadura de Alfredo Stroessner a la democracia. En cuanto a cambio económico, tenemos la introducción de la soja como principal cultivo de exportación de las décadas del 90 y 2000. Tenemos el cambio educativo, donde se da la reforma educativa de los años 90, donde se introducen planes educativos y enfoques pedagógicos. Y cambio social, el aumento de la migración interna desde áreas rurales hacia las ciudades. Y bueno, eso fue todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima.